Es lunes y es el momento que todos estaban esperando del otro lado. La presencia del señor Eduardo Sartelli. Eduardo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Esperándote desde hace ya algunas horas, desde que arrancamos, porque empezamos el programa y empezaron a caer los mensajes preguntando si hoy el señor Eduardo Sartelli iba a estar presente y qué tema iba a tratar también, las dos cosas. Son muy impacientes del otro lado, Eduardo. La impaciencia es típica del argentino, es así. Es Y típica del argentino porque estamos en un país donde nunca pasa nada sí, y al mismo tiempo siempre pasa de todo. claro, es El problema verdad. es que nunca pasa nada significativo. Es decir, por ejemplo, gran problema nacional. ¿Estaba realmente con gripe, ¿cómo se llama? El compañero Icardi. Sí. Como dijo la China, no pasó nada, ¿Y por qué? gran tema nacional. O Sí. sea, es un tema para Wanda, de sus matrimonios sistemáticos con futbolistas y ese tipo de problemas son problemas nacional, digamos, ¿no? Ujú. Eh, pero en el fondo no pasa nada. Y No pasa no, nada en el fondo de lo que estamos hablando y en el Fondo Monetario tampoco pasa nada, no, para la digamos, Argentina no pasa para ir nada. introduciendo. Entonces hay un punto en el cual hay como una especie de decir, esto ya lo vimos. No hay, digamos, no hay, más allá de rencillas de los famosos. Y bueno, ahora parece que Vicuña se puso de novio con una amiga de Pampita y la saga de Pampita, Vicuña, Icardi, bueno, gente que evidentemente no tiene otra cosa importante que hacer en la vida, ¿no? O sea, gente Sí. que O a tiene. los que estamos del otro lado, que parece que poco nos importa todo el resto y nos interesa mucho lo que En sucede el en la fondo vida. no pasa nada, porque vos fíjate que la estrategia de todos los gobiernos ha sido desde cuánto tiempo ya, claro, pues estamos en una situación donde va a pasar algo, pero Sí, no pasa nada, y pareciera que, bueno, si es que es cierto que la información presumiblemente mala, según afirma de sí mismo el Turco Asís, es no tan mala como él supone, o como modestamente lo señala. La estrategia del gobierno sería durar hasta diciembre del 23. ujú, sí, Esa diré, estrategia es. Ahora, ¿qué hizo Mauricio? Fue al fondo y durar hasta octubre del 2019. ¿Qué había hecho Cristina? Bueno, después de ganar en el 2011, se agotó la plata, aguantemos hasta el 2015. claro. Todo es así, aguantemos, atado con Aguantemos, sí. alambre. Sí, sí, yo te diría que ni siquiera así. Parecía, ¿viste? Esas películas tipo Buster Keaton, Sí, pero en cámara lenta. El tipo va cayendo y se va como deslizando por sobre las tejas y no hay forma de que se agarre de nada y tampoco termina de. Bueno, y entonces lo único que parece sustantivo es las vicisitudes de los famosos. ujú, No, no, no. A ver, Messi, ¿se va o se queda de PSG? ¿Se lleva bien con con Pochino. ya bien con sus compañeros? ¿Entendés? Digamos, una suma de banalidad. Quintero vuelve a River, Benedetto vuelve a Boca y se va el otro. Es decir, seguimos con esta historia de comprar los jugadores viejos y ya recauchutados y vender los jugadores que juegan bien. Eh, no pasa nada. Claro, Por eso me parece que ahora, en esta suma sí, de banalidades que hacías mención, vos proponés un tema que es esto de la chinización invertida, en medio también del viaje que va a hacer el presidente y que ya está preparando Cancillería a Rusia y China.
Sí, yo no sé cuál es el nivel de estupidez que tiene Alberto Fernández y no sé cuál es el nivel, digamos, el nivel de estupidez de quien lo asesoran. Y ya te dije, en algún momento hablé con Hernán acerca de la posibilidad de que el tipo tenga una jugada magistral escondida, Ujú. ¿no? Yo alguna vez conté mi única hazaña ajedrecística, ¿no? Con un jaque mate pastor, eh, que es la única jugada que yo supe hacer en mi vida. eh, bueno, tal vez él tiene una cosa así, que la saca de la galera. Ahora, estás negociando con el fondo y te vas con el viaje a Rusia y China, no te entiendo. Bueno, ahí está, Eh, ¿sabés qué, Eduardo? Hace unos 2 años estaba leyendo la semana pasada en una recorrida que el presidente Alberto Fernández había hecho por Francia. Dijo que esto era como jugar al póker, ¿no? En el cual había que esconder las cartas porque, claro, no estaban jugando con chicos, pero que tenían un plan. El plan estaba. Ahora, el plan siguen escondiendo las cartas porque no se termina viendo. Y bueno, algunos hacen eso, entrever que China puede ser de la contracara del fondo para ir a buscar plata, porque van a ir a buscar más SWAT que no se no, pudieron mira, utilizar. la cosa es así, mira. Primero, antes de entrar con la columna, hagamos la recomendación. La gente se queja de que no La recomiendo los libros. recomendación, sí, perdón, porque justo se cortó. Eh, entonces, mira, para hoy yo recomiendo, así que todavía tengo un tiempito, a los que les guste la literatura policial, Ujú. recomiendo Jim Thompson, a mi juicio el mejor escritor de la llamada serie negra. Jim Thompson es el guionista de la película de Kubrick sobre, digamos, sobre el mundo de Lampa, Sí. que según el país es otro, como suele suceder con las películas. Acá creo que se llamaba, uf, ya me voy a acordar, Nido de Rata no era, no, ya me voy a acordar. Era una película muy buena con el guión de Jim Thompson y Ujú. una estructura que después va a copiar Tarantino, esa estructura que tiene Tarantino de ir alterando la temporalidad de la trama, de la Sí. estructura de la película. Entonces lo que pasa antes en realidad se explica por otro que te va a mostrar después, etcétera, etcétera. Eso ya está en esta película de Stanley Kubrick, cuyo guionista es Jim Thompson. Yo recomiendo 3 libros en particular, Bien. muy baratos en cualquier librería de viejos. Ujú. Un cuchillo en la mirada, Sí. Libertad condicional y sobre todo 1280 almas. Es, a mi juicio, la mejor novela de la serie negra. Entonces, por ese lado, eso. Y para los que quieran seguir entendiendo lo que vamos a explicar hoy y las cosas que venimos hablando de Corea, la planificación, la posibilidad de una Argentina distinta, etcétera, etcétera, algo de Sí. lo que vamos a hablar hoy, una historia moderna de Corea. Se llama El lugar de Corea en el sol. Es de Bruce Cumming. Ujú. Lo editó, a ver, la que lo tengo, te digo exactamente. eh, no puedo leer la Un editorial. aproximado, si no. Ah, El editorial es Comunicarte. bien. Creo que sí se llama así. Bruce Cumming, El lugar de Corea en el sol. Una historia moderna, es un libro pesadito, Sí. tiene cerca de 800 páginas. Y Bruce Cumming es uno de los especialistas en historia de Corea, especialistas norteamericanos en historia de Corea. Y es muy bueno, es un tipo de izquierda, ¿no? Es un tipo de simpatías maoístas. Sí. Eh, y para los que quieran seguir, digamos, vamos, que lea ese libro va a entender qué significa ser asiático, Ujú. y sobre todo en esta zona del Asia. ¿Y por qué digo esto? Porque ser asiático en el mundo significa sufrir mucho. Sí. Pero cuando digo sufrir mucho es sufrir a lo bestia, es decir, bombas atómicas, invasiones, masacres, eh, digamos, los pueblos del mundo oriental, sobre todo esta zona, China, Vietnam, Corea, Japón, Taiwán, son pueblos que han vivido los últimos 200 años de masacre en masacre. Ujú. Y eso ayuda a entender un poco también culturalmente cómo es esa forma de entender el mundo
y ayuda a entender por qué el capitalismo se desarrolla en esos lugares con tanta potencia. Quiero entender un poco la Argentina, y algo que vamos a hablar acá, dos libros, ¿no? Uno de Yanina Harari, A Media Máquina, Ajá. sobre la industria automotriz argentina. Es interesante porque por culpa de la industria automotriz peronista y por lo tanto de la industria automotriz ficticia, es decir, Sí. esa industria automotriz que es, digamos, de lo cual sobre todo tanto, pero que no existió, ¿no? Ujú. Es como esos delirios del peronismo de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vistos retrospectivamente son simpáticos. ¿Por qué? Y porque daba la impresión de que y por lo menos el gobierno tenía la idea de crear expectativas e intentar llevarlas a la realidad. O sea, vistos desde el presente, digamos, estas expectativas, estas ideas de tener una industria automotriz, tener una flota propia, una flota marítima propia, tener una industria aeronáutica, disparates, pero disparates de un loco lindo, porque vivimos en la era del payaso triste, ¿no? Sí. En la Argentina no pasa nada. Entonces este libro nos va a ayudar a ver cuánto de mentira hay en esa ley peronistas, pero que también de alguna manera es un libro que bueno, y tal vez no se podrá hacer esto. Esto Ujú. es imposible, tal vez el problema fue la forma o el contenido social. Ese es un libro que yo recomiendo para entender, digamos, las consecuencias de ese fracaso, del fracaso de esos delirios de un loco visto retrospectivamente, de Nicolás Vilanova, ¿no? Cirujas, cartoneros y empresarios. El mundo de la clase obrera que perdió, la fracción de la clase obrera argentina que perdió, Sí. que fundó, ¿no? El mundo de los cartoneros, el mundo de los desocupados, de la población sobrante. Con todo esto, ¿no? Podemos entrar en el tema de hoy, que de alguna manera se vincula con esto en el sentido de que en una Argentina en la que no pasa nada, es necesaria una decisión política para que pase, una política coyuntural. ¿Qué es lo que se le puede achacar a Alberto Fernández? Que no cumplió eso que vos señalabas. O sea, vos astutamente traías a colación esta idea de, él dijo que tenía un programa, pero no va a ser tan tonto de mostrarlo ahora porque está jugando con tahúres, Claro. ¿no? Entonces el tipo, cuando todavía no habían adquirido la magnitud astronómica que tienen hoy Sí. y que, digamos, uno, digamos, tenía que bucear un poco en el archivo para encontrar sus contradicciones, no como desde el 19 para acá, que, digamos, con nadar en la superficie de la pileta ya está lleno de contradicciones, ¿no? Ujú. Es una por otra. En el primer momento, cuando tenía una credibilidad muy alta, una credibilidad que le daba esta idea de haber unificado el peronismo y de haberle ganado a Macri y haberle dado una esperanza a la gente y cosas por el estilo, una esperanza que no fuera Cristina, digamos, Claro. cuando todavía, digamos, tenía esos 100 días de gracia que se supone se otorga a todo presidente nuevo, es más, cuando todavía le faltaba el espaldarazo de la pandemia, es decir, del momento de la cuarentena, Ujú. ¿no? En ese momento vos decís, bueno, puede ser, tal vez sea cierto, tal vez el tipo bueno, es un tipo bicho, ¿no? Se ha ido acomodando y de la nada llegó a presidente, bueno, ser, tal vez efectivamente tiene un programa guardado, como Sí. Menem, viste que Menem cuando iba a anunciar algún cambio, sobre todo cambios de gabinete o cosas por el estilo, tenía que elegir algún candidato, o sea, sí, yo ya lo tengo, impectore, o sea, yo ya lo tengo, en el pecho lo tengo, ya sé quién quiero, pero no lo voy a decir ahora. Y Claro. después efectivamente te lo decía, ¿no? Porque Menem era, digamos, un político de esos que sabían que finalmente no puedes macanear todo el tiempo. Alguna tiene y además me cultivaba la sorpresa, si ya había tomado la decisión, ya está listo, ya está cuando te lo anunció, Se terminó ahí después del anuncio. toma decisiones que no toma y de Ujú. las cuales después arrepiente sin arrepentirse. Fíjate el caso de Luana Volnovich.
Sí. Bueno, no era que se iba a ir, Es no era que que, era un escándalo. sí, es cierto, pero ¿sabés qué pasa, Eduardo? Que era imposible que eso suceda. Porque era imposible desde el punto de vista que Luana Volnovich es una de las mujeres más cercanas a Cristina Kirchner junto a Mayra Mendoza. Y dado después de lo que pasó de las primarias, ¿te acordás que lo terminamos analizando con vos hasta en una edición especial de tu columna? Y en el lugar en el que estaba plantado el presidente. Bueno, pero acá tenemos otro ejemplo de esto de no podés contradecirte cada 5 minutos. Ujú. ¿Sí? Esta, digamos, hipótesis mía de que el tipo tal vez tenga alguna jugada, porque si no tenés que convenir en que el tipo es un idiota absoluto. Sí. No, o sea, va camino a la ruina, una decisión, Perdón, va con camino a la la ruina creencia que justo se cortó, Eduardo. ¿Decías? por su propia mano. Ujú. Él va camino a un desastre por su propia mano. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el motivo de este viaje a esos dos países en los cuales no va a encontrar nada? Porque Rusia no puede, todas las bravatas que tiene ahora con Ucrania son las esperadas, Claro. Y Rusia, lo tiene aparte, no cercado. es un país que entrega dinero como préstamo. A lo sumo Pero, sucede eso que anunciaron de los trenes eléctricos en vías donde no puede funcionar. sí, pero no tiene con qué. A ver, o sea, Rusia es una economía de segundo orden. Sí, Rusia no es China, Rusia no es Japón, Rusia no es Alemania, no es Inglaterra, no es España. Es una economía de segundo orden. Es una economía enorme, gigante. Da el cuero para una política económica exterior. En ujú, realidad, Putin vive del poderío militar acumulado durante la era soviética. Punto. Ese es por eso se le tiene miedo a Rusia. Ahora, si vos ves el mapa de la OTAN se ha ido desde la caída de la Unión Soviética, se ha ido agrandando cada vez más, y claro, obviamente, por eso la, la secesión de Crimea y por eso la vinculación particular con Ucrania. O sea, lo que Putin teme es que el ingreso de Ucrania a la OTAN cierre toda la OTAN rodeando por completo a Rusia. Entonces, evidentemente, tiene que tratar de ponerle un límite ahí. sí. Pero es más bien una cosa desesperada. Vos ahí no vas a conseguir nada. Además, ¿con quién te estás alineando? O sea, hay un punto en el cual, si vos decís, bueno, Alberto Fernández es socialista, estilo Che Guevara, y Putin es una especie de Stalin revivo, que comanda una economía con todos sus defectos y todo su aspecto burocrático, con cierto contenido socialista, bueno, entonces te creo, o sea, sos Fidel Castro. Claro, Ya te tenés que alinear con quien te corresponde, no te queda otra. Ahora, Alberto Fernández no es nada de eso, y Putin menos. O sea, estamos seguro. jugándonos a una potencia capitalista de cuarto orden, ¿sí? Eh, con un presidente que está muy lejos de ser un disidente del capitalismo. Sí, Bueno, mucho, entonces andá y negociá con los yanquis y dejate jorobar. bueno, pero ahí está, mucho atino también del gobierno argentino en ir primero a hacer esta gira para Rusia y China en medio del conflicto que tienen Rusia y Estados Unidos, cuando vos estás buscando el apoyo de Estados Unidos. Algo similar yo comentaba la semana pasada cuando avanzan contra la empresa del ratoncito por el tema del fútbol, siendo una de las empresas más importantes también que tiene Estados Unidos, que recala en la Argentina, y digamos que no tiene mucho atino ir contra esa empresa en este momento, ¿no? Eso por un lado. Y Y no, recuerdo algo que dijiste, yo no sé si fue el año pasado o en 2020, esto de los socios de la Argentina que lo habían dejado pagando, ¿no? Y sin embargo volvemos a recurrir a los mismos socios. ahí vos tenés que preguntarte por qué. Evidentemente tiene, pero si vos tenés un presidente sin muchas luces, siempre hay algún primer ministro. Es Sí, decir, fíjate, los grandes reyes de compañía normalmente siempre estuvieron acompañados de un gran primer ministro que
incluso gobernaba, ¿no? Ujú. El caso de Bismarck en Alemania, ¿no? Eh, ¿Por qué aparece eso? Bueno, porque por ahí el rey, el Kaiser o el presidente no es muy astuto, Sí. pero la clase que le impone un hombre con una línea, Ujú. ¿entendés? O sea, a ver, tenemos a este idiota, bueno, no importa, ahí va fulano y a fulano le ponemos todas las fichas y fulano es el que va a gobernar de verdad. De alguna manera esa fue la jugada con Mansur. O sea, Claro. pongamos a un tipo medianamente bicho con pretensiones, tipo Juan 23 de Mansur, y veamos si de ahí... De los Estados Unidos. De hecho, el canciller argentino Santiago Cafiero viajó hace muy poquito, volvió con las manos vacías después de la reunión con Blinken y ahora prepara una gira el presidente por Rusia y China en búsqueda de apoyo, en búsqueda de dinero. Bueno, ahí quedan algunas cuestiones también para poder resolver y entender de lo que está pasando en esta negociación, insisto, entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. La Argentina necesita definir su deuda. ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? Hoy lo leíamos en la tapa de los diarios. Tenemos un vencimiento por 720 millones de dólares. Ahora, febrero. Pero en marzo hay uno que supera los 2.800 millones de dólares, que es un monto muy grande para la Argentina, que desde el Central y desde el Ministerio de Economía dicen que el dinero para la cuota de ahora está presente. Recordemos que la Argentina y otros países recibieron un fondo especial por parte del organismo internacional, teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus. Y ahora, bueno, resolver lo que viene en marzo, que nadie sabe cómo va a terminar sucediendo. Eduardo, estás del otro lado, justo te perdimos cuando estabas hablando de Mansur. Bueno, no, te decía, Mansur, digamos, no tiene a nadie detrás, o sea, no lo soportó a nadie. Sí. Nadie le dio un soporte, por lo tanto el tipo fracasó. Pero yo te digo, acá el problema es que la clase, la burguesía argentina, ninguna de sus fracciones tiene ningún proyecto. Por Uh-huh. eso no hay forma de que incluso con un presidente muy astuto las cosas salgan bien. Claro. Porque poder decir lo que quiera además, que no quiera más astuto que Alberto, que está claro, no hace falta mucho. Uh-huh. Pero más astuto está. Podrá decir lo que quiera de esto, pero que era más astuto que todo esto, no hay duda. Sí. Ahora, sin proyecto, la astucia, la habilidad política no sirve de nada. No hay proyecto. Entonces, todos los economistas burgueses ahora, están escuchando en la radio de Diana Mondino, dicen, bueno, pero hay que recuperar la confianza. No es una cuestión psicológica, no es confianza. Aquí el problema es que nadie sabe dónde va la Argentina. ¿A dónde va la Argentina? Como la Argentina no va a ningún lado, ¿quién va a apostar por alguien que no va a ningún lado? Como decía Seneca. Para quien no tiene como todos los vientos son adversos, es decir, si vos no sabes dónde va, todo te cae mal. Sí. Entonces, por eso yo te decía lo que dijo, se cortó, en la Argentina no muere nadie políticamente hablando. Y estaba recomendando una serie de Netflix muy graciosa, se llama Nadie muere en Escarnes, ¿no? Es una serie, no, creo que danesa o noruega, no me acuerdo bien, de un pueblito donde la historia del dueño de una funeraria, de un pueblito donde no muere nadie. O sea, ahí imaginate cómo viene la cosa, es muy graciosa, se hizo la primera temporada, creo que se va a hacer la segunda, es Sí. muy graciosa, mierda. Ahora, en la Argentina parece Carnes, en el sentido político, nadie muere políticamente. O sea, acá vuelven los Alzogaray, Miguel Esper, después de la década menemista que vivimos. Acá vuelven los menemistas, no hay ningún problema. Vuelve Caballo. O sea, no vuelve en algún porque están muertos. Se reconvierten. Queremos, no. Sí, pero dice, no, ni siquiera eso. Porque vos te vas a reconvertir cuando te haces otra cosa. Y bueno, entonces, como yo me hice otra cosa, de alguna manera, bueno, qué sé yo. Alberto, por ejemplo, se reconvirtió. Sí. Era radical, después hizo menemista, después kirchnerista, y ahora así que sabe que ahora no, vuelven como lo que son, o sea, Spark vuelve como Sobray, Uh-huh. Caballo vuelve como Caballo, Cristina vuelve como Cristina, Macri vuelve como Macri. Entonces, digamos, me parecen, como dice el dicho popular, parecen pollo en las piedras, o sea, están todos quemados pero siguen dando vueltas. Claro. Entonces,
¿Pero por qué es eso? Porque no hay proyecto, pero no un proyecto, digamos, diseñado, dibujado en un papel, no hay proyecto de clase. No, la clase de la Burguesía Argentina no tiene proyecto. Lo más parecido a eso, pues ya lo comentamos muchas veces, algo ligado al racismo, y esta idea de que la Argentina tiene que, y eso que de alguna vez se discute con los que el día que aquí en Rusia, hablamos de la Rusia, la idea de que la Argentina va a zafar reanudando su relación con el mercado mundial al estilo del que tenía con Inglaterra. Ujú. La Argentina va a tener la misma relación con Inglaterra con China, con una diferencia. Cuando la Argentina tuvo esa relación con la madre patria, porque como yo lo he dicho muchas veces acá, la verdadera madre patria de Argentina es Inglaterra, la Argentina no tenía industria, o casi no tenía industria, y vendía productos agropecuarios. Entonces ellos vendían lo que nosotros queríamos comprar y nosotros vendíamos lo que ellos querían comprar. Sí. Ahora, China no tiene esa reciprocidad con la Argentina. China vende todo lo que nosotros podemos vender en el mercado interno. Es decir, China supone la destrucción generalizada de lo poco que queda de la industria del mercado interno en Argentina. Por lo tanto, la asociación con China es nefasta. Es llevar al grueso de la clase obrera argentina a la situación en la que está el último tercio de la clase obrera, para entender la cual yo recomendé el libro de Nicolás Villanova, es decir, de cirujas, cartoneros y empresarios. Es decir, vamos a terminar siendo todos cartoneros. Entonces, en ese contexto, aquello llamo la chinización invertida. Hay una chinización en marcha, y por eso va a ayudar a China, no porque China le vaya a prestar nada, China no va a prestar nada. En China, por empezar, a China no le sobra la plata. China está en una crisis importante que empieza a desenvolverse de una manera acelerada. Se calcula que el crecimiento para 2022 va a ser apenas 5%. Sí. Apenas 5%, para nosotros es una bestialidad, pero para los chinos que vienen al 10% es un paseo. Y además es un crecimiento apalancado de la burbuja inmobiliaria. Recuerden los presidentes del caso Belgrande y todo lo que está cayendo en China con la ciudad fantasma. Entonces, China no te va a dar nada. Además no te lo puede dar, porque si te pudiera dar, y pudiera de esa manera hacer girar a un país como la Argentina directamente hacia China, sacándolo de la órbita norteamericana, ya lo hubiera hecho, ¿no? Y la cuestión es que los yuanes son incompatibles de usar para pagar las exportaciones a China. Entonces, ¿qué sería la chinización invertida? Primero, tomar decisiones. Acá no hay que restablecer ninguna confianza, no hay que hacer ningún ajuste. Lo que hay que hacer es reestructurar el conjunto de la industria argentina. Es decir, un presidente que tuviera ganas de hacer algo, es decir, de sacarnos de la bulia, de los amores, de los famosos, Sí. porque hoy es China, Uganda, mañana, en vez de Cardi será Messi, o en vez de Messi el Kun Agüero, o en vez del Kun Agüero alguna otra figurita de por allí, pero es siempre la misma historia, ¿sí? El presidente que quiera sacarnos de esa bulia, que era mucho más divertida cuando uno era chico y miraba las novelas de Rotten Miles, que era más divertida esta tontería, tendría que proponer un plan de reestructuración industrial generalizada, por el cual se le dice a los industriales argentinos: señores, se acabó. Acá vamos a alcanzar un estándar de exportador mundial o desaparecen. El Estado tiene que tener un papel central en eso, ¿no? Por eso recomendé la semana pasada el libro de Minky Lee, y sigo recomendando otros libros sobre los países del sudeste asiático, porque estos países que han vivido para sufrir han llevado adelante acciones, decisiones, a partir del control del aparato del Estado, que los han llevado a una situación completamente distinta en apenas 50 años. Sí. Es decir, se puede, si tomamos la decisión, se puede. ¿Y qué se puede? Bueno, se acabó de fomentar a los ineficientes, se acabó de fomentar a los que viven de subsidios. Bueno, yo insisto siempre, Milei habla mucho de la casta, y siempre se refiere a la casta política, menos a Macri, porque como Macri le están llegando a la cabeza a Milei, y más de hecho Milei ya se separó de Spert.
en cualquier momento Milei aparece en el PRO, lo cual sería una desgracia para el PRO también, por supuesto. Sí. Lo que Milei llama la casta, como la casta política, es lo menos importante. La casta política que denuncia Milei es el cascarón de un huevo en cuyo centro, la yema de ese huevo es la burguesía argentina. Y si esa casta, para usar el lenguaje que le gusta a Milei, no es destruida, la Argentina se cae a pedazos. Y vamos a un proceso de destrucción nacional. Por eso la civilización invertida consiste en eso, consiste en ir al corazón del asunto y allí producir modificaciones. Y esas modificaciones tienen que ver con una reestructuración general de la producción industrial argentina, y eso obviamente presupone una nueva alianza social de poder con una nueva base social, que supone un proceso de expropiaciones y concentración industrial donde el Estado tiene un papel central. Eduardo, gracias y nos reencontramos la próxima. Dale, un abrazo grande, tío. Pasó el señor Eduardo Sartelli con su columna semanal, La Sartelli por el Mango. Enseguida seguimos con más Código de Barras.